Gracias a todos por venir en una tarde de lunes. Esta es una presentación un poco peculiar porque nunca habíamos dado, o al menos yo nunca había dado una presentación sobre lo que va a pasar dentro de 6 meses. Así que de alguna manera es ni siquiera el lanzamiento del barco, no es el botamiento oficial, aunque un poco de eso sí que tiene. Es el poder empezar a presentar en público algunas de las cosas de las que hemos estado hablando durante los últimos meses cuando pensábamos en la próxima edición de Visualizar. Visualizar, como ha dicho Marcos, es un programa que tiene 4 años, esta será la 4ª edición, por el que han pasado ya más de 100 participantes de todo el mundo, hemos desarrollado alrededor de 30 proyectos, hemos contado con algunos de los especialistas más importantes del mundo en el contexto de la visualización de la información y de la cultura de los datos, y explicaré esto un poco más adelante. Y en realidad yo de lo que quiero hablar es de lo que es el tema de la próxima edición, pero supongo que muchos de vosotros, o algunos de vosotros, no tiene excesiva familiaridad con lo que hemos hecho aquí antes, lógico. Y además, al final yo creo que cuando hablas de los proyectos es más importante hablar del por qué que hablar que del qué. Así que voy a hablar durante un rato del por qué, de por qué visualizar y por qué visualizar. Está bien el proyector, no sufras. Sí, soy yo. Nunca pongas una diapositiva en negro si no quieres volver loco a un técnico. Como decía, quería hablar un poco del por qué, y más bien del dónde estamos y en qué contexto nos situamos hoy en día, hablando de estas cosas. ¿Qué es esto? Esto es realmente, si lo puedes identificar en una imagen, el aspecto que tiene la guerra hoy en día. La guerra hoy ya no son sobre todo ejércitos que se enfrentan los unos a los otros en frentes de batalla o no, principal básicamente. La guerra hoy en día es información, sobre todo, es gestión de la información y canalización de la información para tomar decisiones y búsqueda de nuevas maneras de obtener información, cada vez más a mayor nivel. Esto que veis aquí es lo que se llama un dron Predator, que es un vehículo no tripulado, más o menos más grande que un avión de aeromodelismo, pero más pequeño que un avión normal, claro. Y bueno, en estos momentos, a medida que hablamos, hay decenas de estos surcando los cielos de países como Afganistán o Irak. Y algo interesante es que algunas ciudades están empezando ya a plantear a usar en momentos concretos esta clase de dispositivos, también en contextos de seguridad, en el contexto de la ciudad. Y en el caso concreto de estos dispositivos, al miles de kilómetros de donde están, volando sobre los cielos de Irak y Afganistán, hay unos señores que están detrás de una pantalla y que son lo que se llaman analistas de datos. Y los analistas de datos básicamente son pares de ojos que están allí para mirar e intentar interpretar lo que ven. Y lo que ven durante todo el día, durante horas al día, miles de ellos, porque no hay pocas miles de ellos, es básicamente esto. Y como decía un artículo del New York Times, ver esto, ver un feed de vídeo que llega desde la otra punta del mundo totalmente desprovisto de contexto y sin ninguna explicación, es algo así como estar viendo la transmisión de un partido, de una transmisión deportiva de un deporte que no conoces, del que no sabes las reglas y además sin que haya marcador ni información en la pantalla, sin que sepas cuál es el marcador o cuánto tiempo queda de partido. Es un ejercicio puro y absolutamente especulativo de intentar entender qué es lo que está pasando. El problema que el ejército de Estados Unidos tiene con esta clase de dispositivos es que tiene demasiado de ellos y que cada uno de ellos primero tenía una cámara, después pasaron a tener 2 cámaras y dentro de poco tendrán 8 cámaras. Primero grababan en blanco y negro, después grababan en color. Con lo cual cada vez hacen falta más pares de ojos para entender qué es lo que están viendo en esa pantalla, que es lo que es básicamente la superproducción cinematográfica más cara de la historia, y para entender qué es lo que está pasando. Y para daros una manera de comprender cuál es el volumen que estamos entendiendo, del que estamos hablando, de información, que es lo que hay que analizar para intentar conectar hechos diferentes y entender qué está pasando. En el año 2009, los vehículos aéreos no tripulados del ejército americano grabaron 24 años seguidos de metraje. Es decir, que si un analista hubiera tenido que ver todo lo que se grabó en el año 2009 desde los cielos de Irak o Afganistán, tendría que haber estado sentado en su silla 24 años. Y como decía antes, esto hace indicar que esto solamente va a ir a más.
porque los dispositivos se multiplican, porque las capacidades de los dispositivos se multiplican y cada vez van a ser más y más data centers, es decir, facilidades que almacenan datos, las que van a grabar más horas de tomas aéreas de cielos de ciudades preservados para saber qué puede ser que se encuentre dentro de ellos que no sabemos. En realidad, por lo que os contaba todo esto, es porque hablando de esta situación y de la dificultad de actuar en esta situación, un coronel del ejército americano explicaba una frase, o utilizaba una frase que para mí es perfecta para explicar lo que está pasando y lo que nos está pasando a todos. Este coronel decía que el problema que se encontraban es que básicamente estaban nadando en sensores y ahogándose en datos. Y esta es una de las grandes características principales de la condición moderna. Que nuestra capacidad para almacenar información, primero se ha infiltrado en todos los aspectos de nuestra vida y luego se ha multiplicado en índices exponenciales por encima de lo que podíamos imaginar. Y voy a poner un ejemplo que es bastante fácil de entender y bastante más cercano, bajando de los cielos de Afganistán a algo mucho más sencillo. ¿Quién tenía uno de estos? Este era el primer modelo de iPod que Apple comercializó hace 10 años, en el 2001. Y cuando el primer modelo de iPod salió al mercado, podía almacenar unas 1000 canciones, porque tenía 5 gigas de capacidad, y su precio cuando se puso a la venta era de $399. 8 años después, en el 2009, el modelo equivalente en el mercado a este otro almacenaba 160 gigas, es decir, el equivalente a 40.000 canciones, y costaba $249. Ayer o antes de ayer salió una noticia diciendo que parecía que por fin Apple iba a poder renovar el equivalente a este modelo y que probablemente el año que viene su capacidad de almacenaje sería de 320 gigas. Todo esto ha pasado en 10 años. Y esto creo que es una manera de entender de qué forma nuestra capacidad para preservar información básicamente ha cabalgado sobre una capacidad tecnológica para hacerla cada vez más barata, que se ha disparado exponencialmente hasta el punto de que en una gran cantidad de sistemas, de procesos de la vida cotidiana, la respuesta más barata y más sencilla a la pregunta ¿qué información deberíamos de guardar y durante cuánto tiempo deberíamos guardarla? Como digo, la respuesta más sencilla y más fácil de gestionar es toda para siempre. Y esto obviamente en muchos órdenes nos sitúa en unas condiciones distintas. Digamos que redefine en buenas medidas las reglas del juego. Y lo vamos a encontrar cada vez en más ámbitos y en contextos. Lo segundo que quiero hablaros es de esto, de hacer visible lo que no es visible a primera vista. Y esto es una tradición intelectual muy antigua, que tiene como mínimo un par de siglos, la idea de que hay maneras de hacer que lo abstracto se vuelva mucho más comprensible convirtiéndose en concreto, y que en nuestros días se está volviendo especialmente relevante, especialmente importante. Esta es, que vais a ver ahora, es, y si conocéis obviamente un poco la historia del diseño y la información lo conoceréis, probablemente la visualización de información más famosa de la historia, o más el primer hito en la historia de la visualización de información. Es la carta figurativa de Charles Minard, un ingeniero de minas francés que tenía un interés por las derrotas militares y que representó en esta imagen la derrota militar más grande de su tiempo, que fue la fracasada campaña de Napoleón contra Rusia. Y en esta imagen, que es de una elegancia extrema, básicamente explicaba de qué manera las 600.000 personas que salen de París a la conquista de Moscú vuelven no diezmadas, es decir, sino en un número alrededor de 5.000, y cómo la progresión de esa fuerza, de ese ejército que sale desde Francia y llega hasta Rusia y vuelve, tiene una relación directa con el famoso general invierno, que es la caída de las temperaturas a lo largo de todo el invierno en Rusia, y cómo había una incidencia directa entre la crudeza del invierno y la capacidad de los hombres del ejército de Napoleón para resistir. Y no es casualidad que sea en el siglo XIX cuando de alguna manera surge la estadística como ciencia tal y como la entendemos hoy, cuando se empieza a entender que hay ideas
que son demasiado abstractas para entrar a través de los números y que se explican mucho mejor entrando a través de los ojos, por decirlo de alguna forma. Este es el diagrama de las causas de mortalidad del ejército en el este. Como veis, por alguna razón la historia de la visualización y la estética está muy directamente relacionada con la de los conflictos militares. De Florence Nightingale, que es algo así como la madre de la enfermería moderna, que utilizaba esta imagen para explicar la relación entre determinadas enfermedades y la mortandad en el ejército. O este, que es un gráfico que es tan famoso que se le ha dedicado libros enteros, como el muy recomendable libro de Steven Johnson, The Ghost Map, el mapa fantasma. Los mapas que realizaba en el Londres del 19 el epidemiólogo John Snow para seguir las explosiones de cólera, los brotes de cólera, y demostrar la que era su teoría principal, en aquel momento no aceptada y finalmente aceptada, de cuál era la causa del cólera, cuál era el foco de transmisión, en un momento en que se consideraba que el cólera estaba vinculado a las condiciones de insalubridad, a la aparición de las primeras grandes factorías y al empeoramiento de la calidad del aire, y Snow utilizó, entre otras herramientas, este mapa para demostrar que no, que el cólera se transmitía a través del agua y que las fuentes del cólera eran las fuentes públicas a las que la gente iba a abastecerse. Y en esta distribución de puntos hay un eje central que es la fuente de agua contaminada que transmite la enfermedad en este brote concreto de cólera en el Londres del 19. De hecho, en este mapa Snow empieza a mostrar algunas de las inquietudes y algunas de las capacidades de hacer más sofisticado y más complejo el lenguaje de representación de información. Por ejemplo, veréis que hay una línea marcada a lo largo del mapa. Esa línea marca el área que está más cerca de la fuente del foco, pero no en línea recta, sino andando, caminando, porque en un momento determinado le preocupa entender que obviamente lo que importa para la distribución es a dónde va a abastecerse la gente de agua, y eso no puede verse en un mapa de una manera lineal, sino entendiendo la topología de la ciudad. Como digo, esta tradición de hacer visible lo invisible, hacer comprensible lo visible, se ha abordado a lo largo de las últimas décadas desde distintas tradiciones y distintos contextos. El arte contemporáneo, por supuesto, como gran forjador de imágenes, se ha ocupado de distintas maneras. Este es el trabajo súper elegante de un artista alemán, Ingo Ganter, que durante muchos años ha trabajado con el globo del mundo como soporte, la bola del mundo, y básicamente lo que hace es alterar las proporciones o los elementos que aparecen en la bola del mundo para explicar un dato concreto y entender las implicaciones de ese dato concreto. Aquí, por ejemplo, en el mapa, en el globo superior de la izquierda, lo que veis es las emisiones de CO2 por país y cuánto CO2 emite un país determinado. O en el de arriba central, ese que tiene relieve, el perfil de las cordilleras es la deuda externa de esos países. O, por ejemplo, en el último de todos, el de aquella esquina, veis unas M's y unos puntos negros. Las M's son países que fabrican minas antipersonales, los puntos son países en los que hay minas antipersonales. Así que esta cultura de encontrar traslaciones visuales que nos permitan entender las implicaciones de datos concretos y específicos se ha ido volviendo, por un lado, cada vez más practicada y más contemporánea, y por otro lado más sofisticada. ¿Qué es esto que estáis viendo? Desde aquí es muy difícil de ver, obviamente, punto a punto. Pues son 2 millones de botellas de plástico que, por si queréis contextualizar, es lo que se utiliza en Estados Unidos cada 5 minutos. Así que esta práctica de entender la capacidad y la fuerza de las imágenes para generar procesos de comprensión vinculados a estructuras de información y de datos cada vez más complejos y cuyas implicaciones son cada vez más serias, se empieza a volver en los últimos 50 años, desde luego, pero en los últimos 15 años especialmente, más relevante de distintas dimensiones.
y no hace más que volverse más relevante por distintas circunstancias que vais a entender. A veces la publicidad es un lenguaje muy afinado para explicar ciertas cosas. Esto que vais a ver es un anuncio de una operadora de telefonía americana. Welcome to the Now Network. Population 49 million. Right now, 23 million cell phone calls are being made. 380,000 people just hung up. 1 million emails are en route. 7% of them contain the words Miracle Banana Diet. They're hitting 63,000 spam filters now. Twice as many people are searching the word dog on Google versus cat. Jaime the Talking Boxer is being uploaded to YouTube from someone's phone now. 2 million people are sending a text message during a business meeting. Most popular subject? Diapers. 233,000 people just Twittered on Twitter. 26% of you viewing this have no idea what that means. 6,000 people are researching restaurants in a cab. 29 of them just left their phone in that same cab. 13,000 people just landed and are switching on their phones. This is what's happening now. America's most dependable 3G network. Bringing you the first wireless 4G network. Sprint, the Now Network. Bueno, básicamente, por una serie de razones que no hace falta que os explique, a medida que las tecnologías de la información se van imbricando en cada vez más procesos de nuestra vida cotidiana, lo que una vez fue abstracto ahora es concreto, lo que una vez fue latente ahora queda expresado. Lo que alguna vez le dijiste a alguien y fue un trozo de una conversación cuando salías por una puerta, ahora puede ser un tweet que sea un log en una base de datos que esté almacenada en un data center, en algún sitio, de momento y mientras no se diga lo contrario, para siempre. Así que obviamente hay una transformación, hay un cambio concreto cuando cada vez más y más elementos de nuestra vida cotidiana quedan mediados. Es decir, se ven interpuestos por estructuras que generan datos, por estructuras que codifican estos datos y que los preservan. Y ya digo, pueden aparecer y reaparecer en cualquier momento. Aquí un experto en que los datos aparezcan en sitios donde en principio no deberían aparecer. Bueno, antes de que este señor liara la que lió, llevaba varios años trabajando al frente de la organización que todos conocéis, Wikileaks, y uno de los datasets más interesantes o más relevantes que Wikileaks ha hecho públicos, o que a mí me han parecido más interesantes o más intrigantes, de hecho se liberó durante la edición de Visualizar de hace 2 años. Estábamos aquí justo el día que se liberó. No tiene que ver con los últimos paquetes, el de Irak, el de Afganistán o el de los cables. Era este, que tiene este aspecto. 500.000 de mensajes privados que circulaban por redes de datos en un día concreto. Y las redes de datos eran redes de una tecnología muerta, arcaica, que algunos recordaréis, y los más jóvenes probablemente nunca hayáis oído hablar de ella, los famosos buscas, o beepers, o en inglés pagers, ¿os acordáis de los buscas? Los buscas era la única manera que tenías de mandarle un mensaje a alguien antes de que los teléfonos móviles se convirtieran en moneda común. Y claro, tenías que recibir el mensaje, ir a una llamada a una cabina telefónica, llamar por teléfono para que te dijeran el contenido del mensaje. Era todo un poco complicado y un poco engorroso. Pues esto eran 500 millones de mensajes personales privados que circulaban por las redes de buscas, por las redes de transmisión de datos de servicios de búsqueda, pero no un día cualquiera. Eran 500 millones de mensajes que circulaban por las redes de búsqueda el 11 de septiembre de 2001, por las redes americanas. Entonces, sí, es interesante verlo por si nunca habéis visto cómo funciona un dataset de este tipo, porque básicamente lo que tienes es la fecha, la hora, la operadora, el número de teléfono, datos internos y el contenido del mensaje. Y claro, este es un dataset bastante interesante, con distintas implicaciones. Los que se han dedicado a minarlo y a representarlo, pues encuentran cosas, algunas de ellas muy obvias, pero que por obvias no dejan de ser impactantes, como que las 3 palabras, la construcción más repetida en este dataset es "please call home", por favor llama a casa, para decir que estás bien, claro. Pero lo que a mí me parece interesante de la existencia de este dataset son varias cosas. Una, que este dataset
su vida ha trascendido a la de la tecnología que le daba soporte. Es decir, la tecnología que generó estos datos ya no existe y ya no se utilizaría, pero los datos siguen aquí. Y de hecho una cosa interesante que pasó fue que cuando este dato se hizo público, mucha gente se dedicó a buscar los mensajes más curiosos, más inquietantes y retuitearlos en Twitter. Con lo cual aquí lo que tenías era el mensaje reencarnándose en una tecnología que no se podía soñar el día que alguien lo envió a través de esta red. Pero lo más interesante para mí es que 10 años después, 8 años el día que se hizo público, obviamente sin saber de quién, sin saber por qué, en algún servidor de alguna compañía de telecomunicaciones o gubernamental, estos datos afloraron. Y ahora los historiadores tienen este documento, que es probablemente el acontecimiento histórico más importante del comienzos del siglo XXI, contemplado por 500.000 de pares de ojos desde distintos puntos. Así que probablemente si Jon Snow hoy en día tuviera que reconstruir su mapa fantasma para trazar el origen del cólera, no necesitaría, como necesitó en su día, ir andando por calle a calle, portal por portal, para preguntar en cada casa si había habido una muerte y cuántas muertes habría habido, porque estamos imbricados en toda clase de infraestructuras que recogen esta información permanentemente. El salto al campo de práctica contemporánea en estas prácticas sería este proyecto histórico, que ya es histórico porque fue el primero de su tipo, porque tuvo una gran influencia y porque ya no existe, Chicago Crime Map, de Adrián Holovati, que fue profesor en la primera edición de Visualizar en 2007, que básicamente realizaba una acción muy sencilla, pero con una carga de potencial enorme. Tomaba una base de datos que se actualiza regularmente y cuyo contenido se hacía público a través de la web y lo volcaba sobre un mapa. La base de datos era la base de delitos y crímenes de la policía de Chicago. Y el mapa es un mapa de la ciudad. Con lo cual, de repente, este mapa objetivo se convertía en un mapa subjetivo sobre el que se volcaba esta codificación de todos estos actos, estos pequeños eventos cotidianos, latentes, aquí expresados, obviamente con unas implicaciones enormes. Porque de repente saber que en tu calle ha habido X violaciones o X intentos de homicidio, etcétera, tenía una implicación trascendental para cómo podías contemplar tú la ciudad a partir de ese momento. Así que, en las palabras de Eric Rodenberg, que es uno de los fundadores de Stayman, probablemente uno de los estudios de visualización de datos más importantes del mundo, la visualización de la información se está convirtiendo más que en un conjunto de herramientas, tecnologías y técnicas para manipular grandes conjuntos de datos. Está emergiendo como un medio por su propio derecho, con un amplio rango de capacidades expresivas. Efectivamente, la visualización de datos no es ya hoy, o no la entendemos hoy como un conjunto de técnicas visuales para ampliar la interpretación estadística, como un lenguaje expresivo con potenciales muy importantes para toda clase de contextos, desde la comunicación, por supuesto el análisis, pero también sobre todo como una manera de forjar, de crear objetos que yo creo que son claramente culturales, que son producción cultural, que sirven para cambiar nuestra percepción de las cosas y para entablar otras discusiones alrededor de ella. Esta es una palabra que probablemente hayáis leído alguna vez, o una conjunción de palabras, data-driven. Y data-driven básicamente es un adjetivo modificador que se refiere a cómo cambia cualquier disciplina cuando aplicas las técnicas de recogidas de datos a gran escala, las técnicas de análisis de estos datos y las técnicas de representación y visualización de estos datos. Básicamente, por esta capacidad y esta casi inevitabilidad de generar cada vez mayores datasets sobre cualquier contexto, más y más campos de trabajo están aplicando el principio de que más es distinto. Es decir, que contar con más información no es lo mismo contar con X información tantas veces, sino que permite extraer conclusiones diferentes y obliga a usar metodologías distintas. Así que la lógica de lo data-driven, de lo impulsado por los datos, se está cada vez más revelando como un agente de transformación en la metodología científica, en los procesos de trabajo en muchos ámbitos y también en las capacidades de relacionar a distintos agentes de nuestra sociedad. Está teniendo, por ejemplo, un gran impacto en el periodismo. Cada vez más se habla de periodismo de datos. De hecho, creo que aquí en Media Lab dentro de 2 semanas tenemos el primer encuentro en Madrid de periodismo de datos, que básicamente tiene que ver con de qué manera, obviamente, la actividad periodística y la investigación periodística se ve alterada por el hecho de que tenemos
cada vez acceso a mayores cantidades de información y que hace falta minarla, relacionar los datos en ella e interpretarla. De tal forma que hoy en día el problema de un periodista no es encontrar la información en la mayoría de los casos. La información está ahí fuera. Es saber bucear en ella y relacionar cosas dentro de ella, que de hecho ha sido uno de los grandes también cambios de paradigma de nuestro tiempo, reflejado, por ejemplo, este es el caso famoso en el caso Enron. Básicamente el caso Enron fue el resultado de que una periodista de investigación buceara en todos los datos disponibles que la compañía hacía públicos y llegara a la conclusión de que allí había algo que no encajaba. Pero no tuvo que ir a buscar información que no tuviera de primera mano. El periódico inglés, el Guardian, mantiene este blog como parte de su actividad diaria, que es el Data Blog. Creo que es uno de los proyectos de periodismo de datos más interesantes. Me encanta el subtítulo, que es Facts are Sacred, los hechos son sagrados. Porque básicamente lo que este blog es el código fuente de todo el periodismo que hace el periódico. Es decir, aquí te puedes descargar todos los datos brutos en formatos interpretables por máquina y analizables que nutren todas sus historias. De tal forma que cada vez que tienes que encontrar una estadística concreta sobre un dato relacionado con una historia que se basa en esos datos, aquí tienes tú la propia capacidad de acudir a los datos en bruto, descargarlos tú mismo y hacer con ellos lo que quieras. Y aplicar esta visión analítica e interpretativa al trabajo, a la tarea periodística. El Guardian y otros periódicos como el New York Times han ido apoyando cada vez más en las metodologías de análisis de datos para contar historias que era difícil contar de otra manera, como por ejemplo, esta es una visualización de los famosos word logs de Irak, filtrados por Wikileaks. Básicamente tienes 200.000 incidentes de guerra fechados, marcados en el espacio con un relato. No puedes hacer un resumen de 200.000 incidentes de guerra. Puedes contar a lo mejor los 15 más relevantes o puedes sacar grandes conclusiones, pero quizás esa no es realmente la historia. La historia es esta representación que puede decir casi a escala 1:1 de un conflicto armado que se hizo, que se reveló a través de esta filtración. Las políticas data-driven también están alterando, o deberían alterar, o se aspira a que alteren las prácticas de nuestra visión de lo que es la democracia. En los últimos 5 años, sobre todo los últimos 3 o 4, hemos empezado a dar cada vez más por asumido algo que antes no estaba tan asumido, que es que toda la información que genera un gobierno en su labor de gobierno debería ser pública, por 2 razones. Una, porque es pagada por todos los ciudadanos, y 2, por cuestiones de transparencia y accountability, es decir, de poder rendir cuentas. Y esto, que en un comienzo empezó a ser una demanda de activistas en pro de la información, a partir de, yo creo que el año 2007, y de hecho de una manera muy directamente relacionada con, posteriormente, con la victoria de Obama, una señal de salud democrática. Y se empezó a asumir que cualquier institución pública debería de liberar y hacer accesibles, y además hacer accesibles en formatos y en lenguajes que permitieran su reuso o reinterpretación de manera fácil y sencilla, los datos que los distintos departamentos de administración generan. Entonces, esta clase de proyectos como este, que es data.gov, el portal de datos de la administración americana, empezaron a hacerse cada vez más comunes. En nuestro país, de hecho, también hay muchos portales básicamente municipales, también algunos gobiernos autonómicos que están empezando a instaurar estas políticas, y creo que ya todos los partidos asumen, en una era además en que la transparencia se está empezando a considerar como uno de los valores fundacionales de la democracia, que tienen que implantar estas políticas. Aunque en España tenemos un problema muy concreto, que es que somos uno de los pocos países de la Unión Europea que no contamos todavía con una ley de acceso a la información pública arreglada. Es una ley que lleva 2 años en tramitación en el Congreso, pero parece ser que va a ser difícil que salga antes del fin de esta legislatura. Y muchas veces se utilizan también las mecánicas y las estructuras data-driven para hacer no solamente el proceso de representación, sino el proceso de análisis de esos datos. Un proyecto colectivo y un proyecto que fomente la participación y modos de activismo y de civismo que nos conviertan a todos también
en agentes activos trabajando con estos datos. Este fue un proyecto muy interesante, una vez más, del Guardian, el periódico británico. ¿Recordáis un escándalo que hubo en el Parlamento británico acerca de miembros del Parlamento que utilizaban partidas de dinero público para financiar gastos claramente privados, como jardinería y cosas así? Bueno, el periódico obtuvo, porque tenía derecho y esta es una de esas cosas que están garantizadas por las leyes de acceso a la información pública, tuvo acceso a todas esas facturas, pero no podía analizarlas por sí solo. Es decir, los 10 periodistas asignados a la tarea no podían ocuparse de investigar factura a factura para ver si encontraban algo interesante o algo anómalo. Así que lo que hicieron fue digitalizarlas todas, colgarlas en la web y pedirle a los lectores que directamente, como decían, investigaran los gastos de su miembro del Parlamento. Porque sabéis que en Gran Bretaña, como en otros países, cada ciudadano tiene un miembro que le representa en el Parlamento. Así que aquí pasábamos de utilizar las estrategias de la visualización para hacer los datos comprensibles a democratizar las estrategias del data mining para pedirle a todo el mundo que fuera alguien que contribuyera a construir y a extraer de este enorme dataset la información relevante. Este es un poco el contexto en el que en el año 2007 iniciamos el programa Visualizar en Media Lab Prado. Un programa que tenía la voluntad muy clara de ahondar en las implicaciones culturales, sociales, económicas, políticas y artísticas de esta cultura de los datos y las implicaciones de esta cultura de lo que se viene a llamar Big Data, que es las grandes estructuras de información que se generan cada vez en más ámbitos. Como en otros talleres de Media Lab Prado, aquí usamos una metodología bastante rígida, bastante establecida. Ahora lo que hacemos hoy, de hecho el acto público de hoy, es lanzar la convocatoria de ideas y básicamente pedimos preguntas interesantes, porque al final muchas veces todos estos procesos empiezan por una pregunta y acaban con una historia, es decir, tienen algo de narrativo en su fin. Así que ahora es el momento en que pedimos preguntas interesantes acerca del tema. Y de estas elegiremos 10 que durante 2 semanas nos encerrarán en esta habitación hasta la extenuación, este año en la segunda quincena de junio, en equipos que vienen a formar al final pues casi a 40 personas, entre las personas que han propuesto las ideas originales y los colaboradores, unas figuras esenciales que básicamente son personas a las que se les pide que formen parte de los grupos de trabajo para ayudar muchas veces en una tarea muy concreta, otras veces cambiando por completo el desarrollo del proyecto. Y decía Marcos que este campo de trabajo es específicamente transdisciplinar, y lo es, porque el análisis de la información y la interpretación de esta en imágenes como mínimo reúne a gente de disciplinas tan diversas y tan variadas como artistas, diseñadores, estadísticos, programadores o psicólogos cognitivos. Y el caso es que por aquí, en las 3 ediciones anteriores de Visualizar, han pasado, por supuesto, muchos diseñadores y programadores, pero también estadísticos, periodistas, artistas, químicos, psicólogos, arquitectos. Y ya digo, esta voluntad transdisciplinar es casi una condición imprescindible para poder sacar adelante los proyectos. Los proyectos que se desarrollan siempre, como digo, en equipos y bajo, no el liderazgo, pero sí la ayuda y el impulso de 3 profesores y de 2 asistentes, algunos de los cuales los profesores son, como he dicho, personas esenciales para entender la evolución de esta disciplina. El primer año tuvimos, por ejemplo, la suerte de tener con nosotros a Ben Fry, que es sin ninguna duda uno de los padres de la visualización de información y la visualización de datos contemporánea tal como la entendemos, y uno de los creadores de Processing, que es una de las principales herramientas con las que trabajamos. Pero hemos tenido también a gente como Aaron Coblin en la última edición, que es hoy en día uno de los artistas digitales más interesantes y que además ejemplifica muy bien esa posición intermedia que ocupa la gente en este espacio, porque digamos que tiene una influencia muy grande tanto en su trabajo como artista como en su calidad de uno de los directores del departamento creativo de Google Creative Labs, en el que trabaja desde hace 3 años. O gente como Adrián Holovati, que podría decir que es uno de los padres realmente del periodismo de datos, uno de los primeros periodistas programadores que entendía por qué las herramientas de análisis de datos podían ser muy transformadoras para el periodismo de hoy.
o Statement, el estudio de visualización de San Francisco, o Bestiario, que nos han acompañado desde el principio y son el primer estudio y la primera empresa de este país dedicada a la visualización de información y una de las más importantes de Europa. Y dos condiciones muy importantes para nosotros es que este proceso tenga lugar sin jerarquías, es decir, que todas las personas que forman un equipo de trabajo renegocien de alguna manera las condiciones, es decir, no se trata de que hay una persona que es la que origina el proyecto y luego hay 8, 3, 2, 7 que le ayudan a llevarlo a cabo, sino que de alguna manera las capacidades de estas personas acaban renegociando las condiciones y haciendo que el proyecto en un proceso de colaboración horizontal abierta pueda acabar llevando hacia cualquier otro sitio. Y lo que necesitamos de manera definitiva para poder realizar el proyecto es tantos datos como podemos encontrar, porque algo que hemos determinado es que si no hay datos no hay historia y nunca hay tantos datos como te gustaría tener. Es decir, cuanto más datos tienes, más eres consciente de los datos que no tienes. Y una de nuestras vocaciones realmente sí es intentar instaurar esta cultura, fomentar esta cultura de la accesibilidad a los datos. Por supuesto con las instituciones públicas, pero también con otros agentes, como las empresas, donde entendemos que muchas veces, y sobre todo en estos procesos donde la generación de datos se ha convertido en un proceso social a escala masiva, hay un proceso no solo de evolución, sino de interpretación mutua y de encuentro en ser capaces de ver qué aprendemos sobre nosotros mismos a través de los datos que se generan en estos procesos, ya digo, tutelados a veces por instituciones, otras por procesos científicos, otros por empresa. Y hemos tenido una evolución muy grande a lo largo de los años acerca de cuál era la actitud, afortunadamente, acerca de la accesibilidad de los datos y qué se podían hacer con ellos. Voy a poner muy rápidamente dos ejemplos de los proyectos que se hicieron en los 3 años anteriores. Este es un proyecto que desarrolló Estep Cidrio, un diseñador afincado en Barcelona, y que vino aquí con una pregunta muy concreta. En este caso la pregunta era: ¿cómo puedo saber cuántos coches pasan por debajo de mi casa todos los días? Y las primeras planteamientos acerca de cómo resolver este problema eran tremendamente complejos, totalmente imprácticos, eran cosas ridículas como poner cámaras en la ventana y detectar los coches y tal, porque nuestra ignorancia supina no sabíamos que esa pregunta ya tenía respuesta y que además el ayuntamiento lo sabía. Porque toda la ciudad, porque hay una industria entera enorme que se dedica a lo que se llama tracking de tráfico, de flujos de tráfico. Hay unas bandas negras que pisamos permanentemente cuando cogemos el coche y vamos de un lado para otro, y esos datos son públicos y son de la administración. Y esto era en el 2007, y entonces en el área de movilidad de Madrid tenían todos estos números que nos permitían entender qué era lo que estaba pasando en un día cualquiera del mes de la esquina de tal calle a la esquina de tal calle. Y este fue uno de nuestros primeros encuentros con la administración, todos excitados de repente encontrar esta mina que básicamente respondía en buena forma a esta pregunta, ir a ellos corriendo y decirle: por favor, ¿nos podéis dar estos datos? Que queremos hacer esto con ellos porque creo que va a ser muy interesante. Y la respuesta fue: no, estáis locos, porque no había una cultura de que hubiera alguna razón por la cual un ciudadano quisiera dirigirse a una administración pública para pedir una gran cantidad de datos. El lenguaje más sofisticado en el que esos datos estaban expresados en la página de movilidad del ayuntamiento era este, y dado que ellos no nos iban a dar los datos, tuvimos que usar una técnica que en términos técnicos se llama scrapping, y en román paladino el lenguaje común quiere decir robarlos. Básicamente chupamos todos los datos de la web del ayuntamiento, y al final lo que resultó fue algo como esto. La visualización muchas veces es básicamente el expresar una metáfora que cuente tu historia. Y aquí la metáfora era este mapa del centro de Madrid, del área que estudiamos, por el que podías moverte marcando punto a punto, pero que sobre todo que podías girar, y que al girarlo se revelaba como esta especie de iceberg, de capa que había debajo de la ciudad, que muestra las grandes segmentaciones que genera el tráfico todos los días. De qué manera un barrio podía quedar partido por la mitad, podía quedar segmentado en dos áreas por un elemento como este, como el flujo de datos de un punto a otro. Al año siguiente volvimos al Ayuntamiento de Madrid, a otro departamento, en este caso al de Medio Ambiente, y volvimos a hacer la pregunta, y esta vez nos dijeron que sí, por supuesto, que encantados, que cómo queríamos el CD. Y en este caso, una vez más, era una base de datos basada en una infraestructura pública medible, y que además que el ayuntamiento tenía que medir por normativa, que es
las estaciones que miden la calidad del aire en distintos puntos de la ciudad y que concretamente miden 5 sustancias que por ley hay que registrar. La pregunta aquí era de qué manera, de alguna forma, la calidad del aire se acaba convirtiendo en un elemento que también tiene una cualidad casi urbanística, en el sentido de que transforma la experiencia de una parte de la ciudad de la misma manera que lo haría cualquier otro elemento más tangible y más palpable. Así que lo que Nerea Calvillo, que era la líder de este proyecto, quería investigar un poco aquí de alguna manera era pues cosas como esta, de qué manera, por ejemplo, Madrid cambia un domingo por la tarde cuando el Real Madrid juega en la Castellana, y por lo tanto eso obviamente tiene un efecto en toda la ciudad, o si podríamos llegar a conclusiones más definitivas, tipo si eres alérgico a determinada sustancia es mejor que no vivas en este barrio. Así que lo que hicimos fue obtener todos estos datos, que eran básicamente las medidas de todas estaciones de estos 30 aproximadamente, 28 creo que son puntos de Madrid donde hay una estación, de sus 5 sustancias, y los registros hora a hora durante todo el año 2007. Así que básicamente esto es un diario de la polución en Madrid. Y lo que el interfaz quería hacer era permitirte, es una aplicación online que está en la web, acceder a cualquier punto concreto de la ciudad y marcar, incluso buscar cualquier día concreto de la semana, de un mes específico, y ver la presencia de estos elementos en ese punto determinado de la ciudad. Había otra parte de este proyecto que tenía que ver con cómo podías expresar los datos allí donde los datos se tomaban, y que se acabó encarnando en una instalación que ocupaba la fachada. Era una nube de agua pulverizada a la que se teñía de color, y ese color procedía de los datos de evaluación de una de las sustancias concretas de la estación más cercana de aquí. Y era una forma de intentar devolverle al espacio público de la ciudad ese elemento invisible pero determinante, como era la calidad del aire expresado en cualquier punto concreto. Y muchas veces lo que creo que me parece más interesante de la visualización, y así me gusta explicarlo, es que no es necesariamente una herramienta científica en el sentido de decir esto es la manera de saber cómo es el aire de bueno o de malo en cualquier punto específico, sino que es una herramienta para la discusión, es algo que permite abrir la conversación. Y por ejemplo, esta herramienta explicaba una cosa, que es que al final los datos que tenemos son tan buenos como sea de buena la red de estaciones medidoras. Y la red de estaciones medidoras es tan buena como la manera en la que esté distribuida. Con lo cual, por ejemplo, en un momento determinado, cambiando las estaciones de posición, cambias la calidad de los datos, porque cambias allí donde tomas los datos. Y de hecho este es un tema con el que se ha generado una cierta polémica en esta ciudad, dado que digamos que hay estaciones cuyos números han mejorado ostensiblemente acercándolos a un parque y cosas así. El último año Visualizar tuvo que ver con precisamente esta cultura de los datos públicos, y uno de los proyectos que se realizaron no era tanto un proyecto de visualización como una iniciativa Open Data. Era una iniciativa de Basurama y Atravesadas por la Cultura, dos colectivos que están muy interesados en las políticas culturales en Madrid, y lo que quiso fue básicamente responder a la pregunta ¿en qué se gasta el dinero en cultura en Madrid? Y para ello realizaron un proceso de investigación y hablar con todas las instituciones culturales de esta ciudad, obteniendo todos los datos de sus gastos, obteniendo algunos y muchos otros no obteniendo, claro, e intentando entablar una discusión con ella acerca de por qué era bueno y necesario que estos datos fueran públicos y de qué manera debían hacerlo para que fueran comprensibles. Y una parte buena de este proyecto fue que, como parte del proyecto, todos los datos de Media Lab Prado se hicieron públicos y son consultables acerca de qué manera gestiona el dinero la institución. Bueno, pues comprender las infraestructuras es el tema que trataremos este año. Y es un tema que, como todos los años, de alguna manera cabalga o monta sobre los anteriores. Nos permite explorar más cosas que hemos aprendido y hacernos preguntas nuevas. Y por distintas razones esta palabra infraestructuras nos parecía muy interesante, porque básicamente expresa de qué manera cada vez más y más elementos de nuestra vida cotidiana depende sobre el funcionamiento y las interacciones entre redes de sistemas interdependientes que dan soporte a lo que hacemos sobre ellos. Y en realidad estamos intentando buscar la manera de explicarlo, y un día
no sé, a altas horas de la mañana le mandé a Marcos un enlace para decirle, estos son exactamente las palabras que explican qué es lo que queremos decir. Y lo que era interesante es que estas palabras las dijo un señor hace 30 años. Este señor se llama James Burke, es uno de los divulgadores de la ciencia más conocidos en el mundo anglosajón, es como Carl Sagan o como Asimov, en nuestro contexto no más conocido. Y este es el comienzo, de hecho, de su serie más famosa, se llama Connections. Y os voy a poner solo 2 minutos porque realmente explica a la perfección de qué va este año visualizar y cómo contarlo. Y aquí tenéis a James Burke cruzando en el año 79 una plaza y entrando en el edificio más famoso del siglo XX que ya no existe. People who, over centuries, came together to bring us in from the cold and to wrap us in a warm blanket of technology is a matter of vital importance. Since more and more of that technology infiltrates every aspect of our lives, it's become a life support system without which we can't survive. And yet, how much of it do we understand? Do I bother myself with the reality of what happens when I get into a big steel box, press a button, and rise into the sky? Of course I don't. I take going up in the world like that for granted. We all do. And as the years of the 20th century have gone by, the things we take for granted have multiplied way beyond the ability of any individual to understand in a lifetime. The things around us, the man-made inventions we provide ourselves with, are like a vast network, each part of which is interdependent with all the others. I mean, cross the road. Whether or not a car coming around the corner knocks you down may have something to do with the person you've never met fitting the brakes correctly. Change anything in that network, and the effects spread like ripples on a pond. And all the things in that network have become so specialized that only the people involved in making them understand them. I don't mean use them, anybody can use them. Down there is one of the biggest, most complex cities in the world, full of people using things as if they understood them, and sometimes not even knowing they're doing it. Bueno, como no he encontrado una versión subtitulada, voy a subtitular manualmente lo que es verdaderamente importante y relevante. Las tecnologías que se cuelan en cada aspecto de nuestras vidas se han convertido en un sistema de soporte vital sin el que no podemos sobrevivir. Y sin embargo, ¿cuánto de ellas entendemos? ¿Me preocupa qué es lo que sucede exactamente cuando entro en una caja de acero y presiono un botón para ser despedido hacia arriba? Por supuesto que no, ni siquiera pienso en ello como cualquiera de nosotros. A lo largo del siglo XX, el número de cosas que damos por supuestas se ha multiplicado más allá de la capacidad de comprensión de cualquier individuo en toda una vida. Las cosas que nos rodean son como una enorme red en que cada una de las partes depende de todas las demás. Y todos los elementos de esa red se han convertido en algo tan especializado que solo aquellos que han tenido que ver con su creación son capaces de entenderlas. Así que, efectivamente, nuestra manera de operar con absolutamente cualquier cosa que nos rodea es como tocar la superficie del final, o muchas veces no el final, pero la capa externa de lo que es básicamente un proceso complejo insertado en una red que soporta sobre infraestructuras. Y el caso es que, desde que James Burke dijo esto a finales de los 70 hasta hoy, solamente nos hemos vuelto cada vez más y más conscientes de esto. Porque sobre todo hemos entendido una cosa, que es que los efectos de estas cadenas no son inocentes, son determinantes. Es decir, que cualquier objeto que llega a nuestras manos viene de algún sitio, pero sobre todo tendrá que acabar en algún sitio en algún momento. Que cada vez que encendemos la luz o que abrimos el grifo, ese acto tiene implicaciones económicas y tiene implicaciones políticas y puede acabar estando conectado a conflictos en África, como cada vez que, por ejemplo, usamos una llamada de teléfono y usamos el chip de nuestro teléfono fabricado de coltán. Y realmente creo que es muy interesante esto que decía James Burke, de que todos somos capaces de usarlas, pero casi ninguno somos capaces de entenderlas, porque se han vuelto tan especializadas que solo aquellos que están implicados en su fabricación o en su desarrollo entienden verdaderamente todo lo que hay detrás de ellos. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos tenéis una cosa de estas en el bolsillo ahora mismo? ¿Podéis levantar la mano?
Vale, hay aproximadamente 15 objetos de estos en esta habitación, ahora mismo, haciendo un conteo rápido. ¿Qué sabéis de esto? ¿Qué me podéis contar acerca de este objeto? Es decir, ¿de dónde viene? Sí, de una tienda, y muchas veces hay que hacer una cola muy larga para que te lo den, y es como un suplicio. Y sabemos de ello que puedes hacer muchas llamadas, etcétera, pero hay una cantidad de cosas implicadas de manera crucial en cómo este objeto se produce, cómo llega hasta nosotros, y sobre todo, qué es lo que pasa cuando lo estamos usando, de las que somos bastante ignorantes. Este objeto pesa 135 gramos. Y está hecho de acero inoxidable, de plástico, de cristal, de litio-ion, que es el material básico de la batería, pero sobre todo un material fundamental, óxido de indium, que se usa en la solución que permite que podáis utilizar este dispositivo con el dedo y que no tenga teclas. Es básicamente el elemento crucial que justifica que esta tecnología de una pantalla táctil, multitáctil, pueda funcionar. Hay un blog súper recomendable que se llama Mammoth, dedicado a arquitectura, urbanismo e infraestructuras, que se quiso hacer la pregunta en ¿cuántos seremos capaces de averiguar exactamente acerca de dónde viene esto? De cómo ha llegado esto hasta nuestras manos. Entonces empezaron a investigar cosas como, por ejemplo, que una de las principales, que este material, se me ha olvidado, el indium, de hecho procede del zinc, de las minas de zinc, y para su fabricación hace falta como mínimo 2 pasos. Uno es extraer el zinc de sitios, en el caso de Apple básicamente una mina en Alaska, Red Dog, y que luego es procesado en una refinería en una ciudad de Canadá que se llama Trail, en una compañía que se llama Take Resource. Y este es el material de base que permite que vuestra pantalla táctil funcione, eso sí, después de que haya viajado hasta China, donde unos señores que, por lo que se sabe, porque esta información no es pública y Apple es bastante celosa de ella, pero parece estar bastante establecido, trabajan por una compañía que se llama Honghai Precision Industries en el Parque Tecnológico y Científico de Shenzhen, en China, que es un complejo enorme donde viven decenas de miles de personas, que ocupa básicamente toda esta extensión que estáis viendo aquí abajo. Acaban fabricando vuestro teléfono, que luego acaba en un container que recorre otra vez medio mundo para llegar a centros de distribución que acaban en trenes, camiones, etcétera, para acabar llegando hasta vuestra tienda y luego hasta vuestras manos. Pero hay algo más importante, de hecho, aún, y en este sentido un iPhone sería indistinguible más o menos de una silla o de una licuadora, que es que, digamos que esta relación de estar imbricado en una serie de infraestructuras no ha acabado en el momento en que lo compráis, sigue todos y cada uno de los momentos en los que lo estáis usando, porque vuestro iPhone no es un objeto descontextualizado de sus circunstancias, es literalmente él y sus circunstancias. Y sus circunstancias son que está en permanente interdependencia con otras infraestructuras de información que tienen que operar. Así que cuando, por ejemplo, estáis en la calle y buscáis en Google Maps dónde está la dirección de un sitio, estáis desencadenando una petición de información a una base de datos que está almacenada en un data center de Google, como por ejemplo este, que es el primero de todos los data centers que construyó Google, que está en Oregón, en una ciudad que se llama Dallas, y que, como veréis, estas son las naves del data center y al lado se está situado bajo una enorme masa de agua que es imprescindible para mantener esos servidores donde están los nombres de los restaurantes que estáis buscando cuando ejecutáis la explicación en Google Maps, para mantenerlos fríos, como digo, porque eso básicamente es un tremendo horno que tiene que estar refrigerándose permanentemente con el agua de ese río en Oregón, y que calentáis cada vez que buscáis el teléfono de un restaurante. Y una vez que ha llegado, tiene que volver de vuelta hasta vosotros, y por lo tanto tiene que llegar hasta algún punto de la red de comunicaciones que acaba en una antena repetidora de telefonía que muchas veces no podéis ver porque los arquitectos se ocupan de que no se vean. Este, por ejemplo, es muy interesante. Es una antena de telefonía en Brooklyn decorada de ladrillos brownstones, que se llama, para que no parezca que hay ahí lo que hay, una antena de telefonía repetidor. Así que vuestro iPhone viene de un sitio, sabemos algunas cosas sobre su infancia o dónde fue engendrado, pero sobre todo depende permanentemente de infraestructuras como esta, de las antenas que nos rodean y que están en algún sitio en un radio de entre 5 y 10 kilómetros a la redonda, y del data center en Oregón al que hay que ir a hacer la pregunta cuando quieres el dato, el número del restaurante. Cada vez
más y más infraestructuras han pasado también de ese estado de estar latentes a estar expresadas, porque esta información que se infiltra en todos los aspectos de nuestras vidas también se ha infiltrado obviamente en los procesos de gestión y automatización de cómo funcionan las infraestructuras, de tal manera que ahora podemos empezar a tener cosas que antes no teníamos, como el retrato de cómo opera una de estas infraestructuras en tiempo real o en un momento concreto. Este es uno de los proyectos, de los primeros proyectos de Aaron Koblin, este artista que fue también profesor en la última edición de Visualizar, en el que básicamente tomó todos los datos del número de vuelos que hay en el aire en Estados Unidos en un momento concreto, su origen y su destino, emisoras de radio y televisión, redes de transmisión de datos, satélites de telecomunicaciones, cables submarinos, redes wifi que ocupan el espacio urbano. Las infraestructuras de la cadena de suministro esenciales, las que acaban llevando todos los objetos desde donde se producen en containers a centros logísticos, a camiones, hasta las tiendas donde los tomamos. Una infraestructura esencial a la que tradicionalmente le prestábamos muy poca atención y a la que cada vez le tenemos que prestar más. Las infraestructuras de la cadena de retirada, es decir, a dónde van las cosas cuando ya las tiramos y ya no las queremos más. Centros de proceso de residuos, centros de reciclaje, plantas de tratamiento de aguas. Pero no tenemos que pensar solo en las infraestructuras en estos términos casi concretos, en hardware. Las infraestructuras muchas veces son también software, y cuando digo software no me refiero a líneas de código, sino que están escritas en la cultura, en cosas como, por ejemplo, los infraestructuras financieras, zonas de exenciones fiscales, los procesos y los tratados que regulan los mercados financieros, aquellas que determinan cómo fluye el capital por el mundo, las infraestructuras legales, por supuesto, tratados internacionales, cuerpos regulatorios, planes de ordenación del territorio, incluso las infraestructuras ilegales, ocultas, pero determinantes, las redes de tráfico de droga, las redes de circulación de inmigrantes ilegales, todos ellos son al final, todos estos sistemas superpuestos, una descripción bastante aproximada, o lo más aproximada que podemos crear, de cómo funciona una sociedad contemporánea. Claro, desde la visualización hay un interés enorme por intentar emprender cosas acerca de las infraestructuras, también porque este proceso de que las infraestructuras generan información y esta información es interpretable, empieza a entenderse cada vez más no como unidireccional, sino como bidireccional, porque luego la información que estas generan pueden cambiar de qué manera gestionamos y de qué manera operamos estas infraestructuras. Este es, por ejemplo, uno de los fetiches por excelencia del mundo de la visualización urbana, las redes de bicicletas públicas. Empezamos visualizando las redes de bicicletas públicas de una ciudad y ahora este proyecto es una interfaz que te da acceso a los datos en tiempo real de las redes de bicicletas públicas de todas las ciudades en las que hay una red de bicicletas públicas. Así que aquí tenéis un menú desplegable arriba y podéis ver Zaragoza, Barcelona, Málaga, Londres, París, etc. Pero hay algo también muy importante, que es que las infraestructuras se están convirtiendo en nuestra relación con ellas y con la información que las soportan en algo, ¿cómo lo diría? Que no solamente es un reflejo, sino que es un elemento constituyente de los sistemas en los que están operando. Es decir, las infraestructuras no solamente permiten operar los sistemas, sino que intervenir en las infraestructuras cambia el comportamiento de los sistemas. Y este es el caso más espectacular que os vais a encontrar y es uno de los fenómenos más fascinantes, creo, de lo que está pasando en el mundo hoy. ¿Quiénes habéis oído hablar de lo que se llama High Frequency Trading? El High Frequency Trading básicamente es la verdadera cara de cómo funcionan hoy en día los mercados bursátiles. Tenemos la imagen de que el mercado, de que la bolsa es básicamente gente en un parque pegándose gritos y alzando las manos muy rápido, y eso es una imagen procedente del siglo XIX con la que nos hemos quedado y que ya es hasta un poco romántica, porque el 70% de los valores del mercado bursátil americano no son agentes de bolsa vendiéndose y cambiándose acciones los unos a los otros, son algoritmos comprándole y vendiendo acciones a algoritmos. Como digo, la gran mayoría de intercambios en los mercados financieros son gestionados directamente por programas que trabajan para las firmas de trading, que toman decisiones en literalmente milisegundos. Ordenan órdenes de compra en cuestiones de décimas, de milésimas de segundo, millones de veces al día. De tal forma que, para entenderlo de una manera un poco bruta, y yo lo estoy explicando, es decir, yo no sé nada de los mercados financieros, pero es lo que he podido entender, digamos que no compran 1 millón de acciones o no venden 1 millón de acciones, sino que compran una acción 1 millón de veces al día, como una manera de intervenir en ese mercado de otra forma.
¿Y qué es lo que pasa? Pues que han llegado ya a una situación en la que no es que cada minuto cuente o cada segundo cuente, ni cada décima de segundo cuente, sino que cada milésima de segundo cuenta. Es decir, lo que pasa en esta milésima de segundo cuando alguien compra un valor y vende un valor, y ya digo, no hay una persona ahí detrás tomando una decisión, es un algoritmo el que la toma, puede tener una incidencia enorme en cómo evoluciona el mercado. Así que las agencias de trading están empezando a entender que su relación con la infraestructura básica que da soporte a todo este sistema es determinante. Esto que veis en la foto es 60 Houston Street, que es uno de los principales, lo que se llaman colocation centers, centros de colocación de Nueva York. Y un colocation center básicamente es allí donde los cables van a converger, ahí donde la infraestructura de unas compañías de telecomunicaciones se encuentra con las de otras y la información se rutea y circula de una a otra. Bueno, las firmas de trading han convertido este sitio en una especie de meta deseada por encima de todo, porque es el centro de colocación más cercano a Wall Street y más cercano a los sistemas informáticos que gestionan Wall Street. Con lo cual, se han lanzado una carrera por estar cada vez más cerca de este edificio, cada vez más cerca. ¿Por qué? Porque cada metro cuenta. Cada metro que te acercas al punto de intercambio de información te da una posible ventaja de 1 milisegundo, de medio milisegundo, para poder procesar las órdenes más rápido. De tal forma que, contaba alguien que hablaba de este tema, fascinante, que muchos de los edificios, de las manzanas alrededor de este edificio, no solamente se ha convertido en parte del suelo más caro de Nueva York, sino que están siendo reformados por arquitectos para aumentar su capacidad de carga, para que cada planta aguante mucho más peso, porque en esos edificios ya no van a vivir personas, van a vivir servidores. Así que aquí tienes una manera en que la interacción entre un sistema es tan determinante como el sistema financiero, y no hace falta que digamos más, y la infraestructura de información que le da soporte empieza a alterar la manera en que ese sistema opera. Bueno, volviendo a la realidad y a cosas más amables, nos hemos encontrado paulatinamente en que en este deseo de administraciones, entidades públicas, de abrir sus datos y hacerlos cada vez más accesibles, uno de los puntos esenciales obviamente es la información que generan las infraestructuras y de qué forma las infraestructuras, por ejemplo, las infraestructuras urbanas, pueden mejorarse y pueden verse modificadas por lo que los ciudadanos son capaces de hacer con los datos que generan en su funcionamiento. Este es el London Data Store, es la web de datos públicos del Ayuntamiento de Londres, y este año, en un momento determinado, tuvo que dejar de ofrecer acceso a una información concreta porque no podía atender las demandas de peticiones. Lo he dicho en términos técnicos, se instauró lo que se llama una API, que es una interfaz de programación que permite que un programa acceda a la base de datos de esa información, de ese servicio, haga una petición y vuelva, y esa API servía para interactuar, para tener acceso a la información del metro, al funcionamiento del metro de Londres, a sus incidencias, a básicamente en qué punto se encontraba cada tren en cada momento. Y tuvo que dejar de proporcionar acceso porque había demasiadas aplicaciones haciendo cosas con esa API. Y esto creo que es un éxito increíble. De repente tienes una fuente de riqueza pública que es los datos que gobiernan una infraestructura, y de repente a la gente se le ocurre hacer cosas con ellas. Y hay una especie de máxima que se dice en el movimiento del Open Data y que es muy interesante. Este fue un caso que llamaba a ello, que es que el uso más interesante que se puede hacer de tus datos siempre se le ocurrirá a otro. Y es una razón por la que favorecer esta clase de posiciones. Algunas administraciones están tomando una actitud claramente proactiva en esta clase de procesos, como Nueva York, por ejemplo. Este es el concurso de Big Apps del Ayuntamiento de Nueva York. Es un concurso que daba la oportunidad de hacer aplicaciones que funcionaran sobre los servicios de datos públicos de los servicios municipales de la ciudad. Era alguna manera de querer poner en valor y ver tanto como que esos datos podían servir para hacer cosas con ellos, como que en esa iniciativa ciudadana de proponer cosas que hacer con esos datos que reflejaban el funcionamiento de las infraestructuras de la ciudad, podía haber un valor interesante. Y claro, necesitamos empezar a ver que se hacen cosas válidas y cosas que muestran
que hay direcciones interesantes que seguir con estos datos. A mí por ejemplo, es uno de los proyectos más interesantes que me parece que se han hecho. En realidad la idea es súper sencilla y podría llegar a pensar que no tiene tampoco nada en ello, y es verdad que no lo tiene, pero cambia cosas, y creo que cuando un proyecto cambia cosas merece la pena prestar la atención. Es un proyecto inglés del estudio de diseño Berg que se llama Schooloscope, o sea, colegioscopio, algo así, y lo que decía básicamente era generar una interfaz sencillo, amigable, fácil de entender y muy claro para interpretar una información bastante árida que eran los indicadores que generaban las escuelas públicas de Inglaterra. De tal manera que un padre pudiera acceder a la web de esta escuela en concreto y a través de una manera que él pudiera entender, tuviera acceso a los datos que generan estos indicadores. De tal forma que, por ejemplo, en esta escuela concreta, la lectura es que los estudiantes en la Primary School de Brecknock son felices la mayor parte del tiempo, pero los resultados de sus exámenes están por debajo de la media. Y con más detalles, basándonos en lo que sabemos de 2008 y 2009, muchos de los niños en este colegio vienen de familias de bajos ingresos. Los niños tienen buenos profesores y se comportan bien. Los resultados de los exámenes no son tan buenos como la media nacional y más o menos han permanecido estables de la misma manera en los últimos años. A mí un proyecto de este tipo me genera muchísimas preguntas, algunas muy interesantes. También creo que abre puertas inquietantes acerca del riesgo de generar situaciones de profiling, de simplificación de situaciones que no pueden ser interpretadas tan claramente, pero es una capa que permite intermediar entre agentes que no tienen acceso y que tienen que básicamente trabajar con las lecturas, digamos, previas y ya mediadas de una información como esta, como los indicadores de cómo opera una institución concreta, y que creo que genera otra clase de relación. Y otro ejemplo muy interesante es cuando empiezan a surgir también iniciativas ciudadanas que quieren utilizar las capacidades de la agregación de información, y al final de casi todo lo que hemos hablado hoy, en buena medida, es de la capacidad transformadora de la agregación de información, es decir, del hecho de que podemos juntar, aunar y interpretar colectivamente mucha información generada individualmente por usuarios distintos. Y en este caso lo hacían para intentar solventar una carencia de una infraestructura esencial. Es un proyecto surgido en Cataluña hace un año, en un momento en que la red de trenes de cercanías estaba sufriendo unos problemas inmensos y básicamente estaba en una especie de proceso de descomposición permanente. Así que los usuarios de cercanías, a través de esta herramienta, empezaron a coordinarse para ser ellos los que proporcionaban directamente información sobre el estado de la red. De tal forma que tenían una fuente de primera mano y no la que venía por los canales oficiales para saber si los trenes venían con retraso, si no venían, cuál era la condición de la red en ese momento. Y lo hacían con una herramienta sencillísima, sencillamente usando Twitter y usando un tag de Twitter, lo que se llama un hashtag por línea de metro, y creando una interfaz como este que agrega la información de los distintos usuarios que están sobre el terreno, midiendo, por el simple hecho de usarlo, el estado de la infraestructura. Y hoy hablábamos, de hecho, esta tarde, acerca de cómo proyectos como estos no deberían de ser iniciativas que surgen al margen y casi en contra de los gestores de las infraestructuras, sino en cooperación y en diálogo entre usuarios de infraestructuras y gestores de infraestructuras. Y creo que las potencialidades aquí son muy interesantes y apuntan direcciones muy amplias. Otras capacidades muy interesantes son cosas como esta del colectivo madrileño Basurama, donde básicamente a través de una herramienta muy sencilla, Spermola, quieren crear un sistema de intercambio de objetos que iban destinados para el desecho, de muebles que iban para ser desechados por sus usuarios. Y todos hemos probablemente hecho alguna vez lo de llevarnos una silla de la calle. Aquí querían instaurar un sistema que permitiera hacerlo con una capacidad de poner en contacto a objetos con posibles y potenciales usuarios. Entonces aquí lo que tiene es una especie de infraestructura alternativa que suplementa, que coge el principio de las infraestructuras de la cadena de retirada y de repente la recicla, nunca mejor dicho, y la reapropia para abrir otra posibilidad de uso. Y finalmente, este es un ejemplo que me parece muy interesante acerca de indicaciones y direcciones que tenemos cada vez más. La agregación de información puede acabar convirtiéndose en infraestructura en sí mismo, es decir, en una alternativa a las infraestructuras del orden anterior. Esto es
PickupPal, que es una aplicación de iPhone que básicamente da acceso a un sistema, probablemente este concreto es el servicio más usado en Estados Unidos, lo que se llama carpooling, que solamente es un técnico para definir compartir coche. Y lo que PickupPal hace es poner en contacto a gente con coche y gente con un destino rutinario todos los días con otros usuarios potenciales, de tal forma que quiere, a través de la creación de información, gestionar un recurso, el transporte, de manera inteligente, uniendo a usuarios potenciales que pueden beneficiarse del uso del mismo recurso. Como dice Clay Shirky, si usas PickupPal 3 o 4 veces es una ayuda, es un plan B. Si funciona 3 o cada 4 veces de las 10 que lo quieres usar, es un plan B. Pero si funciona 9 cada 10 veces, ya no es un plan B, ya es infraestructura. Es tu manera de ir todos los días al trabajo. Y esto, de repente, cambia, a través de sencillamente la capacidad de agregación y producción colectiva de datos, la manera en la que basamos nuestra conducta y nuestro uso. En este caso concreto de una realidad concreta y de la infraestructura que había subyacente bajo ella. Bueno, ¿algún dato práctico? Pues en teoría en los próximos 2 días o así lanzaremos la convocatoria de visualizar de proyectos en colaboración con la EOI, con la Escuela de Organización Industrial, que es nuestro partner este año, y se admitirán proyectos hasta final de marzo, que es 25 de marzo, y los 10 proyectos seleccionados se harán públicos en abril. Y luego lanzaremos una nueva convocatoria que será la de colaboradores, donde pediremos a las distintas personas que se quieran enrolar en alguno de los grupos como colaboradores de cualquier campo de capacitación, la información sobre todos los proyectos y cómo pueden colaborar en ellos de distinta manera. Decir también que visualizar normalmente gira alrededor de 3 elementos. El más importante obviamente es el taller y los productos que se producen en el taller, los proyectos, pero no solamente, porque antes del taller siempre arrancamos con un simposio, con un seminario de 2 días, que es una especie de gran brainstorming colectivo con especialistas internacionales para pensar juntos sobre el tema que vamos a desarrollar después. Que a lo largo de las 2 semanas que dura el proyecto hay actividades en momentos concretos y en puntos específicos de un perfil más amplio, y que todo desemboca en una exposición que ocupará el espacio durante un tiempo, este año no sé exactamente cuánto, de los proyectos realizados en el taller. Y nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. Abrimos un momento para las preguntas. En el terreno, por ejemplo, de los datos privados, hay mucho que hacer. Yo creo que viniendo de NX como empresa de innovación, yo creo que muchas empresas sistemáticamente tienen terror a dar datos, inclusive la posibilidad cuando hemos, por ejemplo, concitado la colaboración de empresas de un mismo sector para generar datos, se aterran, o sea, les da absolutamente terror. Y yo creo que en la medida en que yo creo que ciertos datos públicos revelen la capacidad que tiene la visualización de datos para transformar también la realidad, irán entrando por ese aro, ¿no? De datos así privados, lo que conozco es el de la IMC, que finalmente lleva varios años colgando una herramienta para poder explotar los datos del estudio de navegantes de la red, y ya se puede hacer algún histórico interesante, ¿no? Pero en términos privados conozco muy pocas fuentes de datos. Sí, obviamente es uno de los grandes frentes que quedan por abrir. Lo que pasa es que es interesante porque a la vez ha nacido un paralelo de una industria que básicamente es la industria exitosa de la red, que ha encontrado un modelo de generar valor a partir de generar granjas de datos. Es decir, toda la buena parte de la economía actual de la web, tal y como la entendemos, depende básicamente en agregar datos de usuarios que acaban aportando un valor, básicamente a través de marketing focalizado o también de agregación colectiva de conocimiento de una o de otra manera. Y efectivamente vivimos en un momento de una ambigüedad tremenda acerca de las implicaciones, porque obviamente los datos son un material muy sensible y en ningún momento hay que trivializar las implicaciones de hacerlo en una edición o en otra, pero también
Los datos al final son la puerta hacia el conocimiento y muchas veces la agregación de datos por sí sola producen este proceso que alguien llamaba como alquímico, de la magia de convertir información en conocimiento, al generar las condiciones para que este suceda, y muchas veces surge a través de la publicación y de la agregación. Y en el campo de las empresas, de hecho, probablemente hay una transformación en aquellas que, y esto es relativamente común desde hace un tiempo a esta parte, entienden que hay un valor en la innovación impulsada por el usuario, que los procesos hechos de diseño y de innovación no suceden ya a puerta cerrada en el contexto del laboratorio de alguien que genera productos que luego salen y son consumidos, sino que la ecología de la innovación en realidad funciona por procesos mucho más bidireccionales, y por lo tanto la liberación de datos puede ser una puerta para también estimular la producción de innovación impulsada por el usuario. Has hablado un poco antes del impacto medioambiental en alguno de los procesos y las infraestructuras, pero hay una infraestructura de la que yo creo que no has hablado y que quizá es la más importante desde mi punto de vista, y es la infraestructura total como el medio ambiente. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces, de hecho, últimamente se está poniendo bastante en boga la idea de lo que se llaman los servicios de ecosistemas, y se están empezando a negociar entre los países, igual que se hace con el cambio climático y con los gases de CO2, ya se está negociando el valor que tiene un ecosistema en valor económico respecto al agua que proporciona, a la calidad de vida, a la biodiversidad, etcétera, ¿no? Entonces eso para mí también es una infraestructura, ¿no? Es la infraestructura a la que quizá más ligados estamos. No, es que tienes toda la razón, es la infraestructura más importante porque no hay un recurso que de alguna manera no esté conectado, no proceda del medio ambiente. El medio ambiente, claro. Entonces, y de hecho es quizá de las infraestructuras de las que menos sabemos. Como tú bien has dicho, hay infraestructuras en las que solamente hay una persona que sabe, que es la que lo construyó. En el caso de la infraestructura, como es el medio ambiente, es que nadie sabe de ello, ¿no? Ni siquiera los científicos estamos empezando a entender esas relaciones que tenemos con nuestro ecosistema, ¿no? En ese sentido, me pregunto ya de cara un poco a lo que es Visualizar 2011, si ese tipo de relaciones con el ecosistema también los incluirías dentro de la idea de infraestructuras. Absolutamente, porque de hecho una de las nociones fundamentales que hemos asumido como hoy es que no hay absolutamente, o sea, no hay una acción o no hay un proceso que no tenga un precio. Y ese precio básicamente está conectado con su impacto medioambiental. Y su impacto medioambiental es en buena medida trazable, es en buena medida evaluable o medible, y afortunadamente, digo afortunadamente porque probablemente hace 20 años no era de moneda común, tener esta noción traducible en términos como huella ecológica y poder de alguna manera evaluar que eso existe. Pero probablemente, y no sé si tú me das la razón y seguro que sabes mucho más que yo, hay una comprensión bastante poco sofisticada, bastante poco primaria de nociones y conceptos como huella ecológica. Y probablemente la conexión de la manera en la que una infraestructura construye un proceso y la manera en que este proceso tiene un precio claro y concreto sobre el medio ambiente podría ser mucho más sofisticada, mucho más compleja y sobre todo, y al final aquí estamos hablando de expresar todo el tiempo, expresada de manera mucho más explícita. Hace unos días estaba leyendo un artículo de Nathan que hablaba acerca de un chico que hablaba de las 5 razones por las que la visualización no es más popular. Ya ponía 5 puntos de que la gente no entiende lo que es data visualization, y principalmente la que me llamó más la atención es que la gente no paga por un data visualization. Entonces, realmente yo creo que dentro de la tesis que ellos exponen de por qué el data visualization no es más popular, es que realmente ahorita la mayoría de las aplicaciones que hemos visto o son iniciativas de artistas o son iniciativas personales, pero en un sentido comercial es muy poco explotado. O sea, realmente es por las redes sociales y por las nuevas tecnologías que está siendo explotado, pero a nivel comercial la visualización como tal, no, por ejemplo, nosotros como consultora no nos pagarían por hacer una visualización. Entonces, te voy a decir, estoy bastante en desacuerdo. Primero porque para empezar, sí, la gente sí paga por las visualizaciones. Las 30 personas que trabajan en el departamento de visualización de la información del New York Times están cobrando por hacer algo que es además bastante caro, porque requiere de un grado de especialización muy alto y de un tiempo y de una inversión, pero se está construyendo en una herramienta para
llevar más allá de determinadas direcciones de periodismo. O, por ejemplo, la visualización ha tenido un papel histórico ya muy importante en cosas como la gestión de servicios financieros. Uno de los primeros ámbitos donde la visualización empezó a emerger y un ámbito de especialización muy específica fueron en cosas como diseño de interfaces y gestión de la información en sistemas financieros, del que proceden. Pero en un sentido más popular, no en un sentido tan... o sea, el New York Times, estamos hablando de... Sí, pero aquí, por ejemplo, estoy hablando de agencias de trading, o sea, no necesariamente un sentido más... Es decir, hay usos tremendamente especializados de la visualización y están instaurados en muchos contextos concretos. Hay una disciplina completa, por ejemplo, que se llama Business Intelligence, que básicamente tiene que ver con la gestión de la información que los procesos empresariales producen, que tiene en común muchos de los principios de la visualización de información y cada vez más de sus metodologías. O sea que, obviamente, para empezar, además, es que hablamos de una industria que existe a distintos niveles, que puede existir tanto en la gestión de procesos complejos como herramientas que pura y exclusivamente se utilizan para interpretar información que tiene implicaciones serias y que de hecho entronca con otra disciplina histórica que no es exactamente lo mismo, que es la visualización científica, y digamos que el punto en el que se cruza la tradición de la visualización científica, la del diseño de información, que es un poco distinto, y cómo la visualización de datos surge entre las dos de alguna manera, y también es una forma con una cierta sensibilidad pop, por decirlo de alguna forma, porque tiene esa vocación también de llegar a las masas, se convierte en algo un poco más complejo, pero bueno, por no dar mucho la brasa y más rápido. Uno, obviamente esto es una disciplina nueva y requiere de un tiempo determinado para encontrar su espacio. Dos, hay usos altamente especializados en que se utiliza la visualización de la información, desde la genómica hasta, como he dicho, por ejemplo, los servicios financieros. Hay una herramienta, por ejemplo, que se llama R, que se usa en muchísimos ámbitos científicos para interpretación de información. Y luego, esa otra dimensión de la visualización como herramienta comunicativa se está extendiendo cada vez más por más contextos. De hecho, uno de los grandes campos de batalla hoy, en el sentido de imponer proyectos que algunos de ellos quieren convertirse, como dicen todos, en el YouTube de o en el Flickr de, es en el democratizar las herramientas de visualización de tal forma que cualquiera pueda hacer visualizaciones a través de herramientas tan sencillas de usar como las que estamos acostumbrados a utilizar y no sea una capacidad altamente especializada para que necesites programadores, estadísticos, etcétera. Hola, ¿qué tal? Una pregunta un poco tonta. Las propuestas, así como más directas, las propuestas para la visualización de datos, es decir, los datos se tienen que dar. ¿Los datos ayudáis a conseguirlo o los datos...? Normalmente la primera pregunta, una vez que se analiza una propuesta, es ¿tienes los datos? Y si no los tienes, ¿los puedes conseguir? Y si no los puedes conseguir, ¿se pueden conseguir? Porque muchas veces las propuestas se basan en preguntas que es muy difícil apoyar en datos tangibles y concretos. Entonces, básicamente la respuesta es sí, ayudamos a conseguirlos dentro del margen de que digamos que la pregunta es realista y digamos que nos permite identificar, no tengo acceso a estos datos, pero estos datos existen a través de estos servicios, de estas instituciones que los recogen, de estas entidades, etcétera. Así que la respuesta sería básicamente, mientras sea factible en el sentido de que los datos responden a una lógica que permite ser trazados, sí, ayudamos a conseguirlo. Hola, ¿qué tal? Has mencionado antes que hay webs donde puedes ver datos públicos, pero luego cuando intentas acceder a preguntar a la institución que ofrece esos datos si te pueden dar los brutos, no te los dan. Y has hablado de una técnica que se llama scrapping de datos. Y me gustaría saber un poco cómo va, porque me imagino que no será acceder a los servidores de forma ilegal. No tiene nada que ver con el hacking y tal. O sea, no es... A ver, una vez más, yo no soy... Es decir, no puedo hacer aquí un curso rápido de cómo hacer scrapping, pero básicamente el scrapping es
digamos que tú tienes dos vías de acceder a una información que está disponible online. Una es ir directamente al señor que construye la base de datos y decirle, ¿me daría usted la base de datos? O ¿me daría acceso a la base de datos a través de alguna interfaz? Ya sea lo que se llama un API, que básicamente es una caja que te permite ir a hacer una petición a esa base de datos, que la petición se procese y te devuelva el resultado, o a través de formatos como XML, por ejemplo, que te permiten hacerlos. Otra manera es básicamente cualquier dato que acaba siendo revelado a través de un servicio web se puede capturar. Es decir, de la misma forma en que tú puedes grabar cualquier cosa que se emite en la televisión y el peor de los casos poner una cámara delante de la pantalla y grabarla, pues cada vez que un servicio online dinámico genera un flujo de datos que se acaba expresando, esos datos pueden ser capturados y son capturables. Y hay muchos usuarios de proyectos de visualización, muchos desarrolladores que acaban haciendo eso por razones concretas, como que no tienen acceso de otra manera, o a veces incluso por razones prácticas, porque es la manera más sencilla y más fácil. Y hay casos hechos de muchos proyectos que se basan en eso. Por ejemplo, muchos de los proyectos basados en que hablan de las redes de bicicletas públicas no son accesibles de otra manera que por scrapping, y se hacen de esa manera porque son gestionados por empresas privadas que muchas veces no quieren dar acceso directo a esos datos. Así que digamos que es relativamente común. Y si vienes a visualizar, estoy seguro de que te enseñan a hacer scrapping en 2 horas. Yo no, pero